Estructura tipo FIR directa. En esta estructura que se modela por medio de esta fórmula, vamos a hacer un ciclo for que me calcula esta sumatoria y vamos a hacer otro ciclo for que lo que va a hacer es moverme esta muestra para acá y esta que estaba acá la va a pasar hacia acá. Entonces, primero se debe hacer un programa en MATLAB que calcule los coeficientes para luego pasárselo al programa en C. En este programa vamos a implementar un filtro pasabajos con una frecuencia de corte de 1000. Entonces, el filtro va a dejar pasar acá, pero luego va a entrar la banda de rechazo y va a tener ese comportamiento. Vamos a crear una respuesta asimétrica, es decir, va a tener muestras negativas y positivas en esta parte. La frecuencia de muestreo va a ser el doble de la máxima frecuencia de la señal. En este caso la máxima frecuencia es 5 kHz. La frecuencia de corte pues es 1000 Hz, ya lo habíamos dicho. Normalizamos esa frecuencia. Esa es la respuesta al impulso de un filtro pasabajos ideal. Vamos a calcular los parámetros de ese filtro. Entonces, obtenemos la fase y obtenemos la amplitud. Las graficamos y vamos a ver que nos corre más la. Bueno, aquí tenemos las gráficas. Se puede ver que tiene la frecuencia de corte en 1000 Hz aproximadamente. Este es el fenómeno de Gibbs. Aquí tenemos la amplitud en decibeles. Tiene la frecuencia de corte en 1000 Hz. La fase, vemos que es de fase lineal. La respuesta al impulso es simétrica. Esta parte del código lo que nos hace es guardar estos coeficientes que están guardados en la variable hm, que es la respuesta al impulso, y los va a meter en un archivo txt llamado codes-roger. También nos va a decir la longitud de nh para meterla en el programa en C y nos va a guardar los coeficientes. Este programa en C utiliza la librería creada por docentes de la Universidad del Quindío que se llama GNU SYN-DCP. Esta librería lo que hace es graficar en tiempo real el resultado de este filtro. Se le pasa como parámetros los coeficientes que tiene MATLAB que previamente han sido guardados en el archivo. Y en el código lo que hacemos es implementar la estructura directa. Se fija la frecuencia de muestreo que habíamos dicho que era de 10 kHz. Entramos en el ciclo infinito, leemos el dato, inicializamos y en este for se hace lo que es la sumatoria de la convolución. Es decir, el primer parámetro de la respuesta al impulso por la entrada actual, y en este otro for lo que se hace es desplazar la entrada actual para que sea la entrada anterior a la actual que se va a tomar en el ciclo inmediatamente después. Vamos a correrlo. Bien, aquí tenemos la interfaz gráfica del GNU SYN. Esta es la señal de entrada. Y esta es la señal de salida. Vamos a ver cómo se puede ejecutar esto. Esta es la frecuencia que tiene actualmente la señal de entrada. La podemos medir mediante estos dos controles. Vamos a irla subiendo. Se puede notar que ahí la señal pasa, casi que
igual a la entrada. A medida que se acerque a 1000 Hz debe ir bajando su amplitud, porque es la frecuencia de corte y es un filtro pasado. Vemos que ahí ya disminuyó la amplitud a cerca de un 50% comparada con la de la entrada. Vamos a subirle la frecuencia a 50 Hz, es más baja, 1100 más baja, y a partir de ahí tiende a cero, tal como teníamos en la gráfica. Inmediatamente ella no baja, ella tiene un periodo de transición dado por esto. Ahora con la estructura directa se va a implementar el siguiente filtro: un pasabanda con frecuencia central en 1000 Hz y un ancho de banda de 200 Hz. Implementándolo en MATLAB con una respuesta al impulso con simetría con 400 submuestras. Tenemos la misma frecuencia de muestreo, la frecuencia de corte es 100, es decir que nuestro ancho de banda va a ser de 200 Hz. Aquí la normalizamos. Nuestra frecuencia central es de 1000 Hz normalizada, y esta es la función de la respuesta al impulso. Se puede ver que hasta esta parte es la misma que un filtro pasabajas ideal. Sin embargo, para pasarlo a pasabanda, lo único que se hace es multiplicarlo por coseno, utilizando la propiedad de traslado de frecuencia. Se realiza lo mismo que se hizo anteriormente: graficar la amplitud y graficar la fase, junto con la respuesta al impulso y la gráfica de la estabilidad. Igualmente se guardan los coeficientes en el punto txt, en el punto h, perdón, para que el programa en C los lea. Ahora nuestro programa en C tiene una leve mejoría, y es que se implementó un algoritmo para poder hallar el tiempo de ejecución de este mismo. Entonces, ¿cómo se halla este tiempo? Se usa la función clock, esta función que es la de C. Esa función pues mide más o menos un número de ciclos de reloj en el que está actualmente la instrucción. Entonces, se toma un inicio y se toma este final. Se guardan esas lecturas en las variables inicio y final, que son del tipo clock. Y aquí entra la señal en un ciclo, que es un ciclo de retardo. Si no se pone este ciclo, entonces daría cero, porque este algoritmo se ejecuta muy rápido. Este algoritmo ejecutaría muy rápido y alcanzaría a cero. Por eso es que se le pone un retardo, que en este caso es el número de ciclos, que está en 6 millones. Es decir, esto ejecuta 6 millones de veces esto, y luego se calcula. Se resta el tiempo acá y se convierte hacia una variable para que se pueda mostrar mediante esta función que está definida en la librería GNUSim. Recordemos que este es un filtro pasabanda de 900 a 1100 Hz. Vamos a ver, incrementamos la frecuencia, no hay nada todavía. 600 Hz no hay nada, en 800 ya, 850 se ve, 900 ya es la señal igual hasta 1100, y a partir de 1100 ya empieza a verse cómo cae. Así cae hasta que ya no se ve más, así tal como en esta figura. Exactamente no era el mismo, no tiene que caer exactamente en 1100, y tampoco debería empezar a subir solamente en 900. Aquí se ve que empieza a subir más o menos desde 860 a 850. Vamos a esperar un poco que nos calcule el tiempo. Aquí está. Este es el tiempo que se demora en ejecutar el algoritmo. Nuestra próxima estructura es la estructura FIR simétrica.
Esta estructura se aprovecha de la respuesta al impulso cuando tiene una simetría. Entonces, cuando tiene esta simetría, lo que hace ella es reducir el número de multiplicaciones. Lo reduce aproximadamente a la mitad. Entonces, si este procedimiento se hacía antes hasta NH, ahora se hace solo a NH sobre 2 veces. Aunque el número de sumas permanece invariable, las multiplicaciones sí se disminuyen, lo que puede afectar drásticamente, en un buen porcentaje, la reducción del tiempo de ejecución del programa. Tenemos el mismo filtro pasabanda que ahora hemos implementado en C. Entonces, la diferencia con el algoritmo anterior es que ahora adicionamos una variable que es la variable auxiliar, esta variable, que lo que hace es, esa variable me va a guardar la suma del primer término, por ejemplo, con el último, que es la esencia de la simetría. Entonces ya no va a multiplicar 1 por 1, sino sumo el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y de esa forma reduzco las multiplicaciones. Calculo acá, en este ciclo, calculo el último, que es el NH-1 sobre 2, que se me queda por fuera. En este ciclo, en esta función, escribo lo que encontré, y aquí vuelvo a mover los datos para que el que esté ahorita pase a ser la entrada anterior y así se pueda ir rotando. El ciclo para medir sigue igual, el tiempo. Vamos a ver, esperamos que el tiempo sea menor. Ejecutando este código, es un filtro pasabanda con frecuencia central en 1000. Vamos a ver, no hay señal. Vamos a poner 190.000 ciclos de retardo. Corremos el código. Vemos nuestro filtro pasabanda entre 900 y 1100. 1100, ahí pasa y se disminuye. Y este es el tiempo de retardo que él tiene. 13.306 microsegundos. Nuestra última estructura es la estructura transpuesta. Esta estructura garantiza una diferencia de fase mínima entre la entrada y la salida. Entonces, lo primero que se debe calcular es la salida y posteriormente los valores a almacenar en los elementos de retardo intermedios. Podemos notar que aquí la salida no es un vector, sino que es un flotante, porque se tiene que leer en cada uno y no se guarda, sino que se manda directamente la entrada a calcularlo. Se guarda en esta variable temporal que lo que hace es calcular la suma de la convolución junto con esa entrada en ese momento y luego lo escribe. Con esto se va realizando el movimiento de los datos, lo que hace es mostrar el reloj. Vamos a correr el código. Es el mismo filtro pasabanda que se ha venido usando. Subimos la frecuencia, no hay entrada, no hay salida, hasta aproximadamente los 850-900 Hz, y aquí vemos el tiempo. Como es, las muestras se están recolectando continuamente, el tiempo va subiendo, pero aproximadamente se puede encontrar un patrón de cada 2000 o 3000 microsegundos, que sería el tiempo que se demora en ejecutar el algoritmo en total. Se puede ver claramente que es mucho menor que la estructura simétrica y que la estructura directa, por lo tanto es más eficiente. Y esa estructura tendría muchas ventajas al implementar en cualquier DCP, pues ahorraría tiempo de procesamiento.